Soy Xavier Guardino, vamos a tratar ahora el tema de la calidad de aire interior. Se habla de calidad de aire interior cuando estamos estudiando esta calidad del aire no en zonas industriales, en instalaciones industriales, sino, por ejemplo, en lugares de pública concurrencia, como pueden ser espacios comunes, como pueden ser oficinas o incluso en locales particulares, en viviendas. Esta diferenciación viene de que cuando hablamos de contaminación, digamos, industrial, hablamos de higiene industrial y contaminantes químicos, físicos y biológicos, nos estamos refiriendo a aquellos sitios en los cuales es probable que existen estos contaminantes debido a las actividades que se desarrollan. En cambio, hablamos de calidad de aire interior cuando en estos otros sectores, digamos, en teoría no tendrían que haber estos contaminantes. Lo que pasa es que se generan por una serie de motivos que veremos a lo largo de la presentación. Por eso existe una diferenciación tradicional general entre lo que es propiamente higiene industrial de contaminantes físicos, químicos y biológicos y lo que es la calidad de aire interior. La calidad de aire interior tiene una historia que está centrada sobre todo en el problema del síndrome del edificio enfermo, que tuvo lugar, digamos, cuando la crisis de petróleo de los años 70 del siglo pasado. Con la crisis del petróleo hubo que ahorrar, porque el petróleo subió de precio de manera muy importante y este consumo energético descontrolado, basado en lo barato que era el petróleo, se cortó en seco. Por este motivo, digamos, se empezaron a organizar o a montar edificios cerrados con una ventilación mínima para no consumir, porque el aire acondicionado consume, digamos, mucha energía. Luego tenemos el problema de que ciertas actividades en el interior contaminan, y luego también el último aspecto a considerar para esta valoración es aquella contaminación proveniente del exterior. En el dibujo que pueden mirar detenidamente en esta transparencia, en esta diapositiva, se ven las distintas, digamos, posibles orígenes de esta contaminación, desde la existencia de un gimnasio con los bioefluentes característicos, las humedades que puedan generar la parte de baños y duchas, el trabajo en oficinas, en sitios que hay obras, por ejemplo, una guardería, una consulta médica, una cocina, una tienda, etcétera, hasta que llegamos, digamos, a una tintorería o una pescadería, que son normalmente focos importantes de contaminación. También no hemos de descartar la contaminación proveniente del aparcamiento subterráneo, que puede subir a través del sistema de ventilación del edificio. Como comentaremos más adelante también, fíjense ustedes que en la parte superior de este dibujo simbólico han colocado la unidad de tratamiento de aire, con unos pájaros cuyas defecaciones pueden generar contaminación biológica y que parte del aire exhalado puede ser otra vez absorbido o por parte puede ser, digamos, enviado dentro del edificio por parte del sistema de tratamiento de aire, sin descartar, por ejemplo, una gasolinera que tenga un depósito subterráneo que no esté suficientemente aislado, tenga fugas de gasolina o de gasoil que también pueden contaminar el suelo y acabar afectando, digamos, la calidad del aire del edificio. Decíamos que en aquella época, cuando empezaron a describirse estos problemas, se definió el síndrome del edificio enfermo. En inglés es Sick Building Syndrome. Según la OMS, tiene lugar, digamos, el síndrome del edificio enfermo en aquellos edificios en los cuales las quejas debido al malestar y a la mala salud son más frecuentes que las razonablemente esperables, igual que son más frecuentes en una zona que el edificio que en otras. Razonablemente se espera o se supone que esto tiene lugar cuando las quejas superan un 20% de los habitantes. Normalmente es multicausal, no suele haber un único origen de estas quejas, de este malestar. Hay unos síntomas específicos que tienen que ver con las características del edificio y otra cuestión es la enfermedad causada por el edificio. En principio, cuando se inicia una investigación de un síndrome del edificio enfermo, el objetivo del higienista al cual han encargado este estudio es encontrar cuáles son las causas de este síndrome, para que deje de ser un síndrome y empiece a ser una cosa muy concreta, que llamamos enfermedad ocasionada por el edificio. Ya sabemos lo que es y hay que tomar medidas para controlarla. Pero mientras no conocemos eso, se sigue manteniendo el concepto de síndrome de edificio enfermo.
Aquí hay una lista de efectos relacionados, muchas veces no son, digamos, síntomas graves ni mucho menos, pero son cuestiones de incomodidad que revelan los ocupantes de un edificio mientras se encuentran en él. Son síntomas que no tenían antes y que cuando salen del edificio desaparecen al cabo de un tiempo razonable, con lo cual los pueden asociar clarísimamente al propio edificio. De ahí el nombre de síndrome de edificio enfermo. ¿Cuáles son, de resultas de lo explicado de la crisis del petróleo, los edificios candidatos a esta situación? Son los que tienen sistemas de ventilación forzada de aire, así como sistemas de climatización, en los cuales las ventanas no son practicables, los materiales empleados no son de excelente calidad, sino que suelen ser materiales, digamos, que pueden emitir contaminación. Buena parte de la superficie interior suele estar recubierta por moquetas, alfombras o cortinas. El clima interior es homogéneo y se mantiene bastante cálido, pero no solo son estas causas. Algunos de los casos de síndrome de edificio enfermo estudiados han ocurrido en edificios, digamos, normales, con una ventilación natural, con ventanas abiertas, etc. Pero este fue, digamos, el edificio target característico de los años 70 del siglo pasado, cuando empezaron a definirse los problemas del síndrome de edificio enfermo. ¿Cuáles son, digamos, los factores descritos en los estudios publicados? Pues deterioro de la calidad de aire debido a la presencia de contaminantes químicos o biológicos, los agentes físicos como mala iluminación, ambiente térmico, muy importante la humedad, los factores psicosociales. Estos hay que comentarlos porque realmente no son los causantes directos del problema, sino que ayudan a que se magnifiquen, que se definan, que se exageren incluso estos problemas. Si hay una mala organización del trabajo, hay un mal ambiente de trabajo, etcétera, hace que estos síntomas, que quizás serían menores, sean exacerbados por esta, digamos, problemática psicosocial del edificio. Por eso hay que tenerlos en cuenta, no para valorarlos como síndrome de edificio enfermo, sino para tenerlos en cuenta a la hora de descartar ciertas circunstancias. Dividiremos los efectos en agentes químicos, biológicos y físicos. Tenemos aquí una lista simple de posibles factores químicos causantes de este problema y cuál es su origen. El primero, evidentemente, está citado óxidos de nitrógeno y azufre, que normalmente provienen del tráfico. Estos serían los procedentes del exterior. Los procedentes del interior son los originados por las actividades de los ocupantes del edificio. Antes hemos visto en la presentación una pescadería o una tintorería que generan evidentemente la correspondiente contaminación por agentes biológicos, olores o agentes físicos. Agentes biológicos. Ahí tenemos la típica clasificación de los agentes biológicos. Son componentes típicos de los ecosistemas terrestres en general. Algunos son perjudiciales en el hombre, pero a veces solo causan problemas cuando se encuentran presentes en un entorno en cantidades suficientemente elevadas en un entorno determinado. No hablamos aquí, como comentaremos luego, de los, digamos, agentes patógenos capaces de causar una enfermedad. Estamos hablando de aquellos agentes biológicos que son capaces de originar esta sintomatología. El crecimiento de las colonias de microorganismos, la acumulación de otros biocontaminantes interiores se han asociado realmente con respuestas irritantes o alérgicas. Incluso hay casos descritos, como veremos luego, de infecciones, problemas respiratorios y neumonías hipersensitivas. En la referencia colocada debajo del dibujo se da cuenta de una técnica de prevención que aborda esta problemática. La clasificación de los agentes biológicos es la tradicional y la resumiremos rápidamente. Los virus, que para nuestro caso tienen mayor interés, son los virus respiratorios. Los más característicos de nuestra vida diaria son los correspondientes, digamos, a estornudos, a gripe, etcétera, que se comunican, a resfriados, perdón, gripe, que se comunican a través del hablar, el toser o el estornudar. Las bacterias ya es otra historia. Estas, digamos, están asociadas, digamos, a una serie de efectos adversos muy característicos y sobre todo las que son más conocidas, digamos, son las que pertenecen al grupo de bacterias gram negativo, que se han asociado a los que presentan daños en ambientes interiores como la legionela. La legionela es una enfermedad
La legionela es una bacteria causante de la enfermedad llamada legionelosis, por una historia anterior que apareció en una reunión de la Legión Americana en la cual muchos participantes sufrieron enfermedades respiratorias graves y algunos de ellos fallecieron. Y hasta que no se descubrió que el causante era la Legionela neumófila, que de ahí viene el nombre, digamos, no se pudo actuar. La legionela está totalmente asociada a los sistemas de agua, de suministro de agua, tanto de agua potable como el agua de los humidificadores, como las torres de refrigeración, etc. Los hongos son los causantes, digamos, de la típica, digamos, alergia. Generan compuestos orgánicos volátiles que dan el característico olor a moho, son capaces de generar sustancias tóxicas llamadas micotoxinas, algunas de ellas son muy peligrosas, como son las aflatoxinas, y están ligados normalmente causan efectos en el sistema inmunitario y pueden provocar algunas de ellos cáncer. Los hongos se distribuyen, digamos, en forma de esporas que les permite, digamos, alcanzar distancias muy grandes. La especie superior de los hongos son las setas. Evidentemente hay hongos comestibles y hongos con una gran capacidad de toxicidad. Los protozoos forman parte, digamos, de agentes vivos pertenecientes a aguas estancadas y cálidas y tienen una cierta capacidad antigénica. Los ácaros del polvo, parte de sus cuerpos y excretas son los causantes de las alergias. La alergia tradicional por polvo está causada por los ácaros, algunas especies concretas, y tienden a agruparse, digamos, en lugares donde se acumula el polvo, en las camas, en las moquetas, en las tapicerías, etc. El polen sería como una variante de este caso, en el cual, digamos, estas esporas llamadas polen, provocadas por ciertas especies de arbolado, generan, digamos, también una respuesta alérgica asociada realmente al tema estacional. Cuando se generan estos pólenes, que son los encargados de polinizar la especie correspondiente a distancia, pues son los que causan, digamos, estos problemas. Si este polen entra en el sistema de ventilación del edificio porque no tienen filtros suficientemente adecuados y tal, pueden ser realmente introducidos en el anterior y provocar efectos adversos en las personas afectadas. Los factores que coadyuvan, digamos, a la presencia de agentes biológicos son básicamente dos: el hecho de que exista agua, es decir, fuentes de presencia de agua y fuentes de nutrientes. En general, cuando hay aguas estancadas, rápidamente contienen nutrientes y ahí es donde, digamos, estos agentes biológicos se nutren, se reproducen, crecen y se, digamos, dispersan por el edificio. Factores físicos, comentar brevemente la iluminación. Sabemos perfectamente cómo debe ser la iluminación de un espacio concreto en función, digamos, de las necesidades existentes. En principio, siempre que sea posible, es recomendable la iluminación natural. Cuando esto no es posible, hay que acudir a la iluminación artificial, que ayuda a la iluminación natural. Es importante en este campo la falta de iluminación, es decir, un nivel de iluminación bajo, la existencia suficiente de contrastes, que podamos distinguir entre un espacio y otro en función del adecuado contraste. Esto es muy importante, sobre todo a nivel de trabajo con ordenador. Los reflejos, que es cuando en una pantalla vemos imágenes cuando está cerrada, es que hay reflejos, con lo cual, digamos, es que la ubicación de esta pantalla no es correcta. Esto ha disminuido muchísimo con las pantallas planas y los nuevos sistemas. Luego, los deslumbramientos por exceso de luz. La alteración de los parámetros básicos de la iluminación lo que genera básicamente es fatiga visual. Tenemos, digamos, menos ritmo de parpadeo y, digamos, tenemos sensación de sequedad en los ojos. Mucha gente acusa, digamos, al trabajo en pantallas de visualización de datos el hecho de que han tenido que ponerse gafas. Normalmente no es así, sino que esta persona probablemente ya necesitaba las gafas y esta necesidad se ha visto acentuada por el hecho de trabajar con pantallas de datos. Hay unos datos de iluminación reflejados por el Real Decreto de lugares de trabajo en función de las necesidades correspondientes, y luego hay la UNE, que está citada aquí, que es del año 2012, la 12464, que da, digamos, unos niveles de iluminación recomendados que son bastante más altos de los establecidos por la legislación laboral del Decreto de lugares de trabajo.
Otro contaminante físico es el ruido. El ruido es, digamos, importante en cuanto a nivel de molestia. El ruido dificulta mucho la atención que hay que prestar y a este ruido que nos molesta para trabajar se llama el ruido ambiental. Puede provenir del exterior, con lo cual tenemos pocas soluciones aparte de utilizar cerramientos contundentes. Puede venir de instalaciones en el edificio. Si tienes al lado de tu puesto de trabajo la maquinaria de un ascensor, probablemente te molestará. Pueden haber conducciones ruidosas, como se comenta en su momento en el sistema de extracción localizada. Pueden haber obras. La propia ventilación es un ruido. Muchas veces tenemos un ruido de fondo causado por la ventilación que no percibimos hasta que ésta termina. Cuando se cierra el sistema de ventilación notamos un descanso espectacular porque ya estábamos sometidos a un ruido de fondo importante. Y luego los ruidos causados por las personas con tendencia a hablar en voz alta o acumulación de personas que hablan en voz alta, pues esto también es una contaminación por ruido. Las personas, por ejemplo, que están en atención al público de lugares de pública concurrencia, por ejemplo, oficinas estatales o sitios de recepción en hospitales, etcétera, si se acumula mucha gente, las personas que están ahí trabajando acaban sufriendo problemas. Los niveles de confort acústico están, digamos, citadas en esta tabla de aquí, que se recomienda que no sobrepasen estos valores. En general, hasta un 55 o 60% de decibelios A se considera, digamos, tolerable como ruido ambiental. Otro tema es el ambiente térmico, que se trata en el apartado correspondiente del ambiente térmico y las cuestiones termohigrométricas. En este caso, digamos, también puede causar alteraciones. A partir de ahí hay mecanismos para calcular los niveles de confort térmico con el método Fanger, y luego también hay otro método que está contemplado en la Nota Técnica de Prevención 501, que es la determinación del inconfort térmico local. Aquí hemos puesto ejemplos, digamos, de posibles focos de contaminación por este tipo.